Buenas hermanos, que Dios les bendiga. Un gozo y un placer compartir con ustedes um, otra, otro mensaje acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Habíamos estado hablando del pecado de los gentiles, que es el primer punto de la sección A, que se llama el pecado, ¿verdad? De la segunda sección, que es la sección doctrinal. Bien, habíamos hablado del pecado de los gentiles, habíamos hablado del pecado de los que no son judíos. En algunas Biblias se lee de los griegos, las personas que no tienen la nacionalidad judía. Pero resulta que en el capítulo 2, que es el que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo también se refiere a los judíos, que ellos se jactaban porque tenían la ley de Moisés y son el pueblo escogido, el pueblo especial de Dios. Entonces, Pablo, al igual que como acusa a los gentiles de que están perdidos sin Dios, los judíos le dicen a Pablo: excelente Pablo, te aplaudimos eso, porque esos son perros, esos son paganos, esos no tienen el favor de Dios. Ellos se jactaban por ser el pueblo especial de Dios. Sin embargo, Pablo, acá en este capítulo 2, les dice a los judíos: no piensen que ustedes están limpios de pecado. No, ustedes también están llenos de pecado, al igual que los gentiles. La única ventaja que ustedes tienen es que a ustedes se les confió la palabra de Dios. Acá el apóstol Pablo lo que hace es mostrar al judío que se jactaba de tener la ley, que ellos por la ley no pueden justificarse ante Dios, y que tanto los gentiles como los judíos deben arrepentirse, y que no es por ser bueno que se alcanza la justificación que Dios ofrece. Vamos a leer el capítulo 2 de Romanos. Vamos a ir leyéndolo versículo por versículo y vamos a ir explicando lo que Pablo les quiere hacer saber acá a los judíos. Dice el versículo número 1: por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo les está diciendo aquí, tal vez crees que pueda condenar a los demás individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Así es que no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, lo que haces es simplemente condenarse a sí mismos, ustedes, porque ustedes practican las mismas cosas. Entonces, si es pecado para ellos, también lo es para ustedes. No piensen que para ellos sí es pecado y para ustedes no. Eso es lo que explica Pablo en el versículo 1. En el verso 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios en su justicia va a castigar a los que hacen tales cosas, porque el juicio de Dios, el castigo de Dios, que ya vimos que no es porque Dios es malo, sino que el hombre escogió eso, es según verdad. Es según verdad. Entonces, van a ser castigados ustedes también, judíos. Eso es lo que les está señalando a los judíos. A ustedes también. No piensen que ustedes están exentos de ese castigo. El verso 3 dice, entre preguntas: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Usted piensa que, vamos a ver, usted juzga que ellos hacen lo malo y que ellos deben ser castigados, pero usted hace lo mismo y a usted lo van a salvar. No, está muy equivocado. Tanto ellos como a ustedes
están bajo el juicio de Dios porque hacen lo que es contra lo que Dios manda. Verso 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es bueno, es paciente, pero busca un fin. ¿Cuál? Que te arrepientas. Dice en otra versión: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El judío, Pablo está diciendo aquí al judío que el judío también está lleno de pecado. Practicar la ley de Moisés no te quita el pecado. Estás lleno de pecado, porque de todos modos no puedes justificarte por medio de la ley, no puedes limpiarte por medio de la ley. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es que ustedes, al igual que ellos, necesitan arrepentirse y abandonar el pecado. Verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo le sigue recordando aquí a ellos que son tercos, que no quieren arrepentirse. Acusan a los gentiles, acusan a los paganos, acusan a los griegos, pero ellos hacen lo mismo y peor, y piensan que van a salir librados. Pablo les dice: no se equivoquen. Eres terco y te niegas a arrepentirte y no quieres abandonar tu pecado. Por eso has acumulado un terrible castigo para ti mismo. Pues se acerca el día del castigo del Señor, en el cual Él manifestará el justo juicio de Dios. Es un juicio justo. Dios es justo y Él va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que cada uno haga. Si no quiere abandonar el pecado, Dios lo deja. Para eso dejó libre albedrío al hombre, pero eso le va a traer consecuencias, y Dios es justo. Si escogiste esto, vas a tener las consecuencias de eso que escogiste, les está diciendo. Pero si te arrepientes, las consecuencias van a ser otras, muy diferentes. Sigamos leyendo. Dice el verso 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Si se arrepintió y abandonó el pecado, genial, le va a pagar de una manera. Pero si no se quiso arrepentir y no abandonó su pecado, le va a pagar de otra manera, de acuerdo a lo que cada uno escogiera. Verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que buscan honra y gloria e inmortalidad, estos son los que buscan tener la vida eterna, que es la que Dios ofrece. ¿Cómo la alcanzarán? La alcanzarán arrepintiéndose y buscando la justificación que Dios ofrece, que veremos a continuación. Pero Pablo lo que va es preparándolos a ellos para hacerles ver como una radiografía de cómo se encuentran, de que no piensen de que están bien. Primero les hace ver la maldad, el pecado, lo sucio que es el hombre, llámese judío, llámese griego, llámese pagano o llámese del pueblo de Dios. El hombre, Pablo lo que está haciendo es diciéndole: estás lleno de pecado y necesitas reconocer que estás mal para que te puedas arrepentir, que es el primer paso para el arrepentimiento. Reconocer que estamos mal. No podemos arrepentirnos si creemos que todo está bien. Entonces, Dios le va a dar vida eterna a los que buscan esa vida eterna por las cosas que hacen,
porque obedecen lo que Dios está diciendo que hay que obedecer. ¿Cómo encontrar esa salvación, esa vida eterna que es la que Dios está ofreciendo? Entonces los que buscan la forma de Dios, el camino de Dios, el método de Dios, son los que van a alcanzar vida eterna. Dice el verso 8, pero ira. La palabra ira también se traduce como castigo. Y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Derramará ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que vimos en alguna de las entregas anteriores, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad, viven entregados a los deseos carnales y a todo lo que este mundo ofrece. Dice el verso 9 también, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Primeramente, el judío primeramente y también al griego. O sea, para todos, el castigo si no obedecen a lo que Dios manda es para todos. Ya le habló de los gentiles, ahora le está hablando de los griegos y para ambos es igual, está diciendo el apóstol Pablo, tanto judíos como para griegos. Y el verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El castigo es para ambos, pero la bendición también es para ambos, es igual para los dos. Porque en aquel tiempo los judíos pensaban, creían, ellos estaban convencidos de que ellos, por ser el pueblo de Dios, podían o tenían ya la salvación, tenían ya el privilegio, ya podían gozar de todas las bendiciones que Dios había ofrecido. Pero era un pueblo, acabamos de leer, que era terco, que no quería obedecer, que no quería arrepentirse de los pecados, que pecaba pero decía que no, que eso no es nada, que el pecado malo es el de los otros, el mío no, yo no tengo, porque yo cumplo la ley. Perdón, básicamente eso es lo que están diciendo. En el verso 10 dice que habrá gloria, honra y paz de parte de Dios. La palabra paz, recordemos que la palabra paz es la palabra eirene, que significa unión. Recordemos que el pecado separa al hombre de Dios, pero esta paz lo vuelve a unir. Es que vuelven a tener unión con Dios para los que hacen lo bueno, tanto judíos como griegos. Verso número 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos. No piensen ustedes que porque ustedes son los judíos, el pueblo de Dios, a quien se les manifestó, a quien se les entregó la ley, que ustedes van a ser tratados de una forma diferente. No, Dios no tiene favoritos, es igual para todos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Estamos en el verso 12. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los gentiles serán destruidos porque pecaron. Sin ley, porque no la conocíamos. O no la conocían, porque Pablo sí la conocía. Los gentiles no conocen la ley y ellos van a ser castigados porque pecaron. Aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, ellos nunca la tuvieron, pero pecaron sin ley. Sin conocer, sin saber nada de la ley, pecaron. Y entonces ellos serán destruidos por el hecho de pecar. Y los judíos que sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Entonces, con o sin ley, ambos, tanto judíos como gentiles, judíos como griegos, están bajo el juicio de Dios, bajo el castigo de Dios y están, decimos en Costa Rica, feos para la foto. Están en problemas. Están en una condición paupérrima.
están destituidos de la gloria de Dios, dice más adelante en Romanos. Estamos separados de Dios, dice Pablo, tanto ustedes, judíos, nosotros los judíos como los demás gentiles. Eso es lo que quiero que sepan y vean y conozcan y se den cuenta y se enteren de que están mal. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí ya Pablo empieza a entrar en el tema de la justificación. El simple hecho de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, porque no la pueden obedecer. Es obedecer la ley lo que los hace justos ante sus ojos. Pero recordemos que no hay uno solo que pueda cumplir la ley. Entonces siguen estando en problemas, tanto judíos como gentiles. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no la conocen, no la saben, ellos ni cuenta se dan, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso es lo que alguna gente llama conciencia. Cuando estos gentiles que no conocen la ley se cuidaban de no matar, de no mentir, de no robar, de no adulterar, de no hacerle daño al prójimo, ellos estaban cumpliendo la ley. La conciencia les dictaba, porque la ley había sido puesta en el corazón de los hombres, de que esas cosas no agradaban a Dios. Entonces, al cumplir ellos estas cosas, agradan a Dios. Dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando el gentil pecaba, el gentil en su corazón sabía que matar estaba mal. El pagano sabía que mentir estaba mal. Sabía que acostarse con la mujer de su prójimo estaba mal y su conciencia los acusaba. Pero ellos también, cuando le hacían bien al prójimo, cuando se amaban unos a otros, cuando se ayudaban unos a otros, cuando no mentían, cuando no robaban, cuando en sus negocios eran transacciones lícitas, ellos también la conciencia los defendía porque estaban haciendo lo que la ley mandaba. Y dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La justicia que ellos estaban consiguiendo por hacer lo bueno, por la ley escrita en sus corazones, los iba a defender o los iba a acusar en el día del juicio. Pero ellos no tienen ley. Ahora, dice el verso 17. Vamos por el verso 17 de Romanos capítulo 2. Tú que te llamas judío, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos se gloriaban, se jactaban de la ley. Yo la tengo, así es que yo soy mejor. Podría traducirse o podría entenderse. Nosotros somos diferentes. No somos como esos perrillos, como esos paganos que lo veían por debajo del hombro, que los veían despectivamente. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, verso 17, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pablo les está dando acá una cátedra de lo que ellos están haciendo bien, supuestamente. Seguimos leyendo. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz
de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, de los que no tienen conocimiento, maestro de niños o de inmaduros, se puede traducir también, de los que están empezando a conocer la ley, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tienes en la ley la forma del conocimiento y la verdad. Verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ok, cuando le está enseñando a otros, ustedes también se están enseñando a ustedes mismos, de alguna manera. Entonces, el apóstol Pablo acá los pone en la siguiente condición. Les dice que ellos se sienten muy orgullosos de conocer la ley de Dios, pero la quebrantan. Dice, tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? O sea, aprenda, ponga en práctica lo que usted está enseñando. Usted le enseña a los demás que hagan lo que tienen que hacer, pero usted no hace lo que usted enseña. Les está diciendo en otras palabras. Predicas que no se ha de robar y robas. Dice el verso 21, dice de la siguiente manera. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pablo les pregunta, ¿hurtas? ¿Robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? En otra versión se lee esos 4 versículos del 21 al 24 de esta manera. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Les pregunta. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. En griego dice, pero tú robas de los templos. 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla, al no obedecerla. 24. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman, ofenden, insultan, ultrajan. Eso es lo que significa blasfemar, ofender, insultar, ultrajar. Dice que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y las escrituras ya lo decían en Isaías 55. Ya Pablo les está recordando lo que estaba escrito en la profecía, que por culpa de ellos, los gentiles, los griegos, los que no conocen nada de la cultura judía, insultaban el nombre de Dios. Verso 25, continuamos. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La ceremonia judía de la circuncisión, les dice Pablo, que era o consiste en cortarle el prepucio al niño a los 8 días de nacido. Era el pellejito que tiene en el pene, cortarle el prepucio, ¿verdad? Es ese acto de hacer ese corte al niño a los 8 días de nacido, solamente tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no la obedeces, les dice Pablo, en esa condición ustedes no están mejor que los gentiles que no han practicado esa ceremonia de
de la circuncisión, de cortarle el prepucio al niño a los 8 días de nacido. El simple hecho de cortar el prepucio al niño no los hace a ustedes mejores. Eso es una ceremonia. Lo que ustedes tienen que hacer es obedecer la ley, pero no la obedecen. Entonces no me vengan a tratar de justificarse diciendo que ustedes hicieron la ceremonia de cortarse el prepucio, pero desobedecen la ley. Están en la misma condición de los gentiles que no se han cortado el prepucio, que no han pasado por la circuncisión y que tampoco obedecen la ley, porque el hecho de cortarse el prepucio no significa absolutamente nada. Dice el verso 26: si pues el incircunciso, o sea, el gentil, el griego, el pagano, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? En este caso, recordemos que hacerse el corte del prepucio al niño a los 8 días de nacido lo hacían también para que fuera un judío natural, para que fuera un judío reconocido como tal. Si el niño nacía y no lo circuncidaban, al no estar circuncidado, no lo reconocían como judío natural, como judío de cepa, como judío de raza, por así decirlo, ¿verdad? Era ya era como menos. Entonces, el verdadero judío se circuncidaba a los 8 días. Sus padres lo llevaban al templo para que lo circuncidaran los sacerdotes. Pero Pablo les dice: si los gentiles guardan la ley, también serán considerados del pueblo especial de Dios, aunque ellos no tengan el prepucio cortado. Porque no es el hecho de cortar ese pellejito el que los hace a ustedes aceptos ante Dios, es obedecer la ley lo que los hace pueblo de Dios. Verso 27, ya casi estamos finalizando. Dice: y el que físicamente es incircunciso, o sea, el que físicamente no se ha cortado el prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Cuando dice que eres, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, lo que les está diciendo es que estos gentiles que son incircuncisos cumplen la ley de Dios. Ellos los están condenando a los judíos, a ustedes los judíos, les está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes están circuncidados y tienen la ley, pero no la obedecen. Ellos no están circuncidados ni tienen la ley, pero sí la obedecen. ¿Qué es lo que Dios demanda y quiere? Que físicamente usted tenga un pedacito de pellejito en el pene cortado, o que obedezca la ley. Obviamente es obedecer la ley, lo que Dios pide y demanda. Entonces los judíos que no cumplían eso eran condenados por los gentiles que sí los cumplían por su conciencia. Verso 28 dice: pues no es judío el que lo es exterior, en el exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo lo que les está diciendo ahí es que no es un verdadero judío el que tiene el pellejito del pene cortado, el prepucio cortado, sino el que obedece. No es por haber nacido de padres judíos, por haber pasado por esa ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío, dice Pablo, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios.
Es el corazón, es la circuncisión del corazón, es eso, el que tiene los ojos puestos en Dios y hace las cosas como Dios manda. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, o sea, en cumplir mecánicamente los mandamientos, las ordenanzas de la ley de Dios, porque de todos modos no podían cumplirlas, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Porque ellos, ¿qué hacían? Se lavaban las manos y tocaban un muerto, no trabajaban el sábado, por ejemplo, cuando la mujer tenía menstruación, entonces se quedaba 7 días impura en la casa. Después de los 7 días se lavaba con agua y ya volvía a quedar pura, pero seguían robando, seguían mintiendo, seguían adulterando, seguían haciendo transacciones con pesas falsas, abandonaban a las viudas, a los huérfanos, y el corazón lo tenían podrido, aunque cumplían religiosamente con la ley. Y el apóstol Pablo lo que les está diciendo es que lo que se necesita es un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, o recibe la aprobación de Dios, que Dios lo apruebe, sí, sí, no la de la gente. Un verdadero hombre obediente a lo que Dios manda es una persona guiada por el Espíritu Santo para recibir la aprobación de Dios. De manera que Pablo ya los pone en el punto donde ambos son iguales. Donde ambos son iguales. Perdón. No por el hecho de haber nacido por padres judíos usted mejor y ya está salvado. Y ellos no tienen ley y son paganos y ya están perdidos. No, Dios tiene un plan para ambos, para todos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo número 3, en el próximo video que vamos a hacer de estos temas. Hasta aquí espero que sea de bendición. Comparta y bendiga la vida de otras personas con estos temas. Que Dios te bendiga y que la pases muy bien. Muchas gracias.